Amén. Buenas tardes. Les saluda el apóstol Alberto Palau de la Iglesia Manantial de Vida, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Estamos con la hermana Sonia acá. Hoy día estamos grabando este video que va a subir a YouTube, porque en la tarde vamos a hacer a través del Meet para hacerlo en vivo. El mismo, ¿no? Estamos haciendo Gálatas capítulo 4. El mismo tema vamos a tratar en vivo a las 8 de la noche. Voy a mandar el link a todos los WhatsApp, ¿no? Gálatas capítulo 4, ¿ok? Vamos a comenzar Gálatas capítulo 4 a partir del versículo 8 en adelante, ¿ok? Listo, vamos a primero orar, vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea el que dirija, enseñando y aprendiendo en nosotros. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, invocamos tu presencia. Invocamos tu presencia, Señor, oh Dios. Invocamos tu presencia. Gracias, Dios, por los pensamientos honestos y transparentes. Gracias, Dios, por los pensamientos en los cuales podemos optar por arrepentirnos. Gracias, Dios, por los pensamientos que nos hacen recordar cuán gracioso eres con nosotros, cuán amable eres con nosotros, cuán hermoso eres con nosotros. Por eso es que te ruego, Dios, que nos enseñes tu palabra. Enséñanos tu palabra para poder vivirla. En el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén. El libro de los Gálatas es un libro que habla... La carta a los Gálatas es una carta que habla acerca de una rectificación que el apóstol Pablo está haciendo sobre esta iglesia que ha caído en el legalismo. Aunque la palabra legalismo no existe, ha caído en la ley, ¿no? En cualquiera de sus expresiones. Ahora vamos a entender, pero un ratito, vamos a entender que de dónde a dónde llama el apóstol Pablo ley, ¿ya? Eso lo vamos a entender porque es muy importante aclararlo, porque la palabra escrita es la que tiene todas las respuestas. Nosotros no tenemos que agregarle nada a la palabra escrita, todo está ahí, ¿ok? Pero quiero hacer un hincapié. ¿Por qué es importante entender la gracia? ¿Por qué estoy predicando estos últimos tiempos, estos últimos 2 años, con respecto a pararnos en el conocimiento claro de la fe y de la gracia? Sabiendo, por ejemplo, estaba conversando con los hermanos, diciendo, por ejemplo, que en la carta a Tito se describe una fe enferma. Entonces tenemos que entender que la fe se puede enfermar, la fe puede caer en enfermedad. ¿Qué es enfermedad? Enfermedad es algo patológico. ¿Qué es algo patológico? Voy a describirlo así. El estómago fue creado para almacenar los alimentos, procesarlos y distribuirlos. El estómago. La patología del estómago significaría, o sea, la enfermedad del estómago significaría que no sirve para almacenar, no sirve para procesar y no sirve para distribuir, o cualquiera de estas que le falte. ¿Me deja entender? Esa es la patología. La patología de mi mente es que mi mente ha sido creada para abarcar los pensamientos, el entendimiento de mi entorno y recibir las revelaciones de Dios. Eso es mi mente. Lo patológico en mi mente sería no poder procesar el entendimiento de lo que estoy viendo o no recibir las visiones de Dios o lo que sea que fuera. Mi alma está enferma. La fe fue puesta para que podamos creer en Cristo, de tal manera que alcancemos la salvación, la entrada a la gloria y descansando en nuestras obras y sentándonos más bien en las obras del Señor. Para eso nos fue dada la fe. Eso es lo que dice Efesios con respecto a la fe. Es un don de Dios en el sentido que estamos hablando. Ahora, la gente cree en su cotidianidad, sí, el que lee los horóscopos en el periódico está creyendo. Ahora, esa es una fe sana, no es una fe enferma, está completamente distorsionada. A usted no se le ha dado fe o la capacidad de creer para que usted crea en lo que dicen los horóscopos, los brujos, los hechiceros,
los científicos, los médicos. Usted no puede depositar su fe en nada que no sea lo que dice Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender la gracia? Ya entendimos la fe. Ahora, ¿por qué es importante entender la gracia? Porque la gracia es lo que me hace poder, me da el poder de estar en todas las bendiciones de Dios. Si yo comprendo por la fe la gracia y vivo en una fe correcta con respecto a la gracia, entonces voy a poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Por ejemplo, vamos a hablar algunas cosas. En el cielo hay granizo. Usted escúcheme nomás. Ustedes escuchen. En el cielo hay granizos, relámpagos. En el cielo hay montes y montañas. En el cielo hay fuente y fuentes. En el cielo hay tronos. En el cielo hay potestades. En el cielo hay ángeles. Ahora, ¿cómo yo podría cumplir los mandamientos de la ley para poder disfrutar de todas esas cosas? Porque si yo quiero disfrutar de las cosas del cielo cumpliendo la ley, voy a tener que entender y aceptar que cualquier fracaso en el cumplimiento de la ley me quita ya la opción de poder ser suministrado por el cielo. ¿Me dejé entender? ¿Ok? O sea, si yo cumplo de los 10 mandamientos 9, cumplo los 9, y hay un último que no cumplo, perdí todo. Entonces, lo que ya estaba leteando para irme al cielo y disfrutar de todo lo que he disfrutado, me bajan a la tierra nuevamente porque me faltó uno. Eso es la ley. La gracia es lo siguiente. La gracia es la disposición del corazón de Dios, que es Jesús, la disposición del corazón de Dios, que es Jesús, de poderme dar las cosas solamente por creer en que Jesús murió y resucitó a mi favor, y que Él es el que paga la deuda que yo tenía. Él es el que paga con su sacrificio todo mi deficiente ser con respecto a la ley. Él paga mi fracaso con respecto a la ley. Él paga por mi incapacidad de poder cumplir la ley. No solamente paga por los pecados que me han sido perdonados, sino también paga por mi incapacidad de cumplir la ley. Porque si no sería una locura. Imagínense, si paga por mis pecados, pero me deja con mi incapacidad y me dice nuevamente, empecemos de cero, comienza a cumplir la ley, entonces yo sé que tarde o temprano voy a fracasar. Tarde o temprano. Entonces la gracia es algo que paga mis pecados, pagó la deuda que había, pero también paga por mi debilidad de no poder cumplir la ley. Entonces, yo puedo hoy, como dice el libro de Hebreos, podemos entrar al lugar santísimo confiadamente por la sangre de Jesús. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. ¿Eso qué significa? Que yo, por medio de la gracia, de la sangre derramada, un acto histórico, no es un acto espiritual, es un acto histórico, visible, cuantificable, lo han anotado no solamente la Biblia, sino en anales históricos de los griegos, los romanos y de los israelitas, como por ejemplo Josefo, un historiador judío, ha escrito sobre este asunto. Este hecho visible, material, tocable, me da la entrada al sitio más espiritual, más invisible, más profundo y con menos acceso que yo podría tener en toda la historia de la creación y en toda la historia de la manifestación de lo que es Dios en la humanidad. Vuelvo a decirlo, el lugar santísimo es el sitio donde yo nunca podría entrar por mi propia cuenta. Y eso está muy bien narrado en el Antiguo Testamento. Está muy bien narrado. Él solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año y con una soguita, por si acaso tuviera un cuchito por ahí, un pecadito, se muere y lo sacan jalándolo, ¿no? O sea, y ustedes saben que el traje sacerdotal tiene unas campanitas. Al final del traje
del vestido tenían unas campanitas, y esas campanitas eran para que sonara y estuviese vivo o no. Si no sonaba, estaba muerto. Si no sonaba, estaba muerto, y si sonaba, estaba vivo, ¿no? Cuando caminaba el sumo sacerdote. Ahora, nuestro sumo sacerdote entró una vez y para siempre al lugar santísimo y abrió el camino, abrió las puertas para que nosotros tuviésemos acceso al lugar santísimo. Cuando se rompe el velo de arriba hacia abajo, en la muerte y la resurrección de Jesús, en la crucifixión, mejor dicho, más propiamente hablando, en la crucifixión de Jesús, definitivamente lo que se estaba viendo ahí era que el velo del lugar santísimo se estaba rompiendo, y nosotros, por un acto, y quiero que entiendan bien esto, porque este es un principio muy importante, por un acto histórico, visible, cuantificable, está en los anales de la historia, ese acto visible me da la entrada a lo más profundo de lo invisible que sería para nosotros Dios. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Hoy día el Espíritu Santo me está llevando a compartir cosas un poquito más profundas. Las cosas invisibles de Dios no es porque sean en sí mismas invisibles. Quiero que entiendan eso, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder comprender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Las cosas invisibles de Dios no son invisibles en sí mismas. O sea, no es que por ejemplo el lugar santísimo sea invisible. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque los ángeles lo ven, porque Dios lo ve, porque el Espíritu Santo lo ve, porque hay un hombre sentado en la gloria que lo puede ver. Es invisible para nosotros. Quede eso muy claro. Es invisible para nosotros, y solamente por este tiempo, y en este espacio, en este peregrinaje. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la gracia? Tiene que verlo todo. Si nosotros no entendemos que Dios, en su infinito amor inentendible para con nosotros, por su gracia, nos da la entrada a sus cosas invisibles, que para nosotros son invisibles, para Él es visible, nos da entrada, es simplemente por su beneplácito, es simplemente por su amor, es simplemente porque a Él quiere tener comunión con nosotros, aún en esas esferas que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Dios está aquí, pero nadie lo puede ver con sus ojos. Pero está aquí. Ahora, ¿Él es invisible o es que para nosotros es invisible? Para nosotros es invisible porque los ángeles lo pueden ver. Claro. Los querubines lo pueden ver. Toda su creación de los cielos lo puede ver. Para nosotros es invisible. Ahora, entiéndame, qué buena la gracia del Señor, que no toma en consideración nuestros pecados, que no toma en consideración nuestras debilidades, que vamos a volver a caer seguramente en A, B o Z, vamos a volver a caer, no toma en consideración eso, sino que nos mantiene en comunión por ese sacrificio hermoso y precioso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Para nuestros ojos fue horrible, ¿no? Ver un ser ensangrentado que fue juzgado sin culpa, apaleado, tremendo, ¿no? Pero más allá de eso que podemos ver, hay algo invisible. Eso invisible es hermoso porque es la manifestación de su amor. El poder de su amor se manifestó a través de esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el estudio de Gálatas? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque la iglesia en los Gálatas comenzaron bien. Comenzaron disfrutando de la presencia del Espíritu Santo, de los poderes que le daba el Espíritu Santo y de toda la manifestación de Dios. Pero ellos caen, o sea, caen del cielo a la tierra, caen de la gracia a la ley. Y comienzan a querer aumentarle una levadura a la ley, perdón, a la gracia, le meten una levadura al evangelio, que es, ahora la gracia la combinamos con la ley, esa es la levadura, y eso no funciona. O sea, Dios siempre está a favor nuestro. No hay ni un solo pensamiento de mal para con nosotros, siempre está a nuestro favor. Estamos en lo más hundido del pecado, está a nuestro favor, esperando que nosotros volteemos nuestros ojos y veamos a ese Padre hermoso y poderoso que tenemos.
no podemos dejar, después de esta explicación, que al final esta explicación que les estoy dando es el todo de todo, de verdad. Vais allá de esta explicación, no hay, pero hay que ir a la palabra. El versículo 8 dice, pues, vamos a ir entendiendo los problemas espirituales en los cuales estaba Gálatas, ¿ya? Dice, el versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y acá ya estamos hablando de problemitas. O sea, acá en este primer versículo ya estamos hablando de que Pablo no está hablando de conducta. Pablo no está hablando de que si eres bueno, eres malo, de que si tienes un problemita con tu mamá, con tu papá o con tus hijos. No, acá está hablando de que los humanos, antes de conocer a Cristo, estaban en servidumbre. Y en servidumbre a dioses que no son dioses. Por ejemplo, el auto, por ejemplo, la casa, por ejemplo, el trabajo, el dinero, las relaciones, aún el matrimonio mismo. Todo puede ser un enfoque de estarle sirviendo culto a lo que no es Dios. Porque el hombre fue creado, entendamos esto, el hombre fue creado para la adoración. El hombre no fue creado para otra cosa más que para adorar a Dios en el sentido del servicio, en el sentido del cántico, en el sentido de tener una vida consagrada. Esa es la adoración. Entonces el hombre fue hecho para eso. Cuando no tiene la verdadera presencia del único y verdadero Dios que es Cristo y el Espíritu Santo, lo que hacemos es por default, por causa y efecto, caer en adoraciones. Por ejemplo, el que habla, yo he adorado mucho tiempo el deporte, el dinero, mis empresas, cuando he tenido negocios, y ahí estaba metido, ¿no? Mi corazón era terrible, ¿no? Mi corazón era idólatra al 100%. ¿Por qué? Porque en mí, y hablo de mi experiencia, usted identifíquese si lo necesita, en mí había una necesidad de entregar mi vida a algo o a alguien. Entonces yo me entregaba apasionadamente, ¿no? Cuando tenía una relación con una mujer, apasionadamente, hasta que me aburría y buscaba otra, ¿no? Porque así es en el mundo. Entonces, hay una necesidad de entrega, ¿no? De entrega hacia una vida. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo muy bien a los Gálatas esta situación. Después de que le describe la situación en la que se encontraba, en el versículo 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, entendamos, ¿no? O sea, entendamos esto y con mucha tranquilidad. Y si alguien tiene alguna pregunta, me la puede poner cuando cuelgue esto en YouTube. Póngame la pregunta que crea conveniente, con respeto, con mucha sobriedad. Póngame la pregunta que quiera. Pero acá lo que Dios está diciendo es que volverse a la ley es volver a los viejos rudimentos, que me van a llevar a una esclavitud hacia adorar cosas que no son Dios. Mucho cuidado. Cuando yo quiero cumplir la ley, me estoy encadenando, me estoy atando a cosas que no son Dios, a adoración de lo que no es Dios. Entendamos esto. Yo les voy a hacer una pregunta a usted no me la puede contestar, solamente una persona en público. Espero que en la noche cuando que haya más hermanos y podamos compartir. Y yo voy a hacer una pregunta, ¿no? A ver, hermana Sonia, acá también lo voy a preguntar, si usted quiere conteste. Pero la intención de Dios de dar la ley y de dar las escrituras fue para que ellas sean adoradas, para que ellas sean el punto religante en una entrega total. O sea, en verdad los judíos fueron llamados a ser adoradores de la ley, adoradores del templo, adoradores de la palabra. ¿Fueron los judíos llamados a eso? No, ellos fueron llamados a ser adoradores de Jehová, el Padre eterno. Jehová les dio leyes y les dio cosas para que las manejaran, pero no para que se consagraran a ellas. Yo no me voy a consagrar a la ley, yo no me voy a consagrar al templo hecho en Jerusalén, o sea, no.
yo no me voy a consagrar a los salmos, yo no me voy a consagrar a Moisés. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Eso es importantísimo. Son herramientas que Dios da para que los seres humanos puedan estar consagrados a Dios. Pero lo que ocurre es lo siguiente: cuando ellos recibieron todo esto, ellos se consagraron a todas estas cosas, ¿no? Se consagraron a todas estas cosas, y Isaías llega a decir lo siguiente, ¿no? Interesante lo que dice Isaías. Isaías dice en el capítulo 1, si es que mal no recuerdo, dice: ¿quién les mandó a ustedes que hagan sacrificios? ¿Quién les mandó a ustedes que hagan holocaustos? Tus sacrificios y tus holocaustos me son desagradables, le dijo Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Yo la verdad que si hubiese estado en ese momento, sin entender lo que estoy entendiendo ahora, yo le hubiese dicho a Dios: Dios, pero Dios, no te estoy entendiendo. Tú me mandaste a través de Moisés a hacer sacrificios, a hacer tú mandaste la ley, tú mandaste que sacrificara. Acuérdate, Dios, de Levíticos, del capítulo 1 hasta el 6, tú has mandado rituales. Lo que pasa es que Dios me hubiese contestado y me hubiese dicho: pues yo no te he mandado que tú hagas adoración a esas cosas. Entonces, en el versículo 9 dice exactamente eso, ¿no? Mira lo que dice el versículo 10: guardas los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ¿qué le está diciendo el pueblo? ¿Qué le está diciendo Pablo al pueblo, a la iglesia de los Gálatas? ¿Qué le está diciendo? Estás cayendo en el judaísmo. Guarda las fiestas, guarda los meses, guarda los días. O sea, estás haciendo lo mismo que ellos están haciendo, y Dios no te ha mandado a hacer eso. Porque Cristo es la Pascua, porque Cristo es la fiesta de los tabernáculos, Cristo es la fiesta de los panes sin levadura, Cristo y los apóstoles son las piedras de conmemoración. O sea, Cristo es todo. O sea, y estás cayendo nuevamente en lo mismo, ¿no? O sea, eso no va. Yo no sé cómo hoy día pueden celebrar las fiestas, pero en fin, no hay problema. Versículo 11 dice, miren lo que dice este versículo. Este versículo es muy, muy, muy importante. Dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Wow! O sea, el apóstol Pablo llega a un punto en el que está completamente decepcionado de la iglesia en Gálatas. Él está diciendo: espero no haber trabajado en vano con vosotros, porque cuando tú te regresas a la ley, en verdad, toda tu vida, toda tu expresión, todo tu ministerio, si es que están escuchando ministros, se vuelven vanos, no sirven para nada. Vuelvo a decirlo: la única manera en que yo puedo beber de las fuentes del cielo, la única manera en que yo puedo entrar en los depósitos